En este último video lo que vamos a ver es un poco hacer un breve panorama de lo que fue la lírica del Siglo de Oro, que se divide en general en dos grandes corrientes. Por un lado, el culteranismo y por el otro, el conceptismo. Estas dos escuelas están muy bien determinadas y los principales poetas de esta época, que son Francisco de Quevedo y Luis de Góngora, van a pertenecer o van a representar cada uno de ellos a una de estas corrientes. Francisco de Quevedo va a representar al conceptismo y Luis de Góngora y Argote va a representar al culteranismo. Cuando hablamos de culteranismo, hablamos de un estilo que puede darse, digamos, a confusión. Es decir, cuesta mucho comprender lo que el poeta intenta, transmitir, dado que el uso de metáforas, abundante cantidad de metáforas y todas ellas complicadas, un hipérbaton usado en forma desmedida y un vocabulario complejo, son las que hacen realmente que se confunda o que cueste comprender qué es lo que dice. Digamos que el representante más puro del culteranismo, en el caso de los dos poetas que hemos mencionado, es don Luis de Góngora y Argote. Ahí tienen ustedes un soneto que es de Luis de Góngora y un poco está usado como para poder explicar esto que es el culteranismo. Dice: mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol, relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio del llano mira tu blanca frente el lilio bello, mientras a cada labio por cogerlo siguen más ojos que el clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente. No solo en plata o viola troncada, se vuelvan más tú y ellos juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Lo que le está diciendo, lo que está haciendo aquí es un halago a la amada o a la mujer ideal, que siempre va a ser un tópico, y es un halago porque está hablando de que el cabello es tan hermoso que en realidad el sol busca competir con él. De la misma manera, el lirio intenta compartir con la blancura de su frente. Y lo mismo va haciendo con las otras cosas que se van nombrando, hasta que finalmente deja entrever que nada, absolutamente nada, va a opacar su belleza, porque todo eso va a terminar convirtiéndose en nada. Entonces, para decir eso de una manera ordenada, usa una serie de vueltas, usa una serie de maneras de decir que resulta complicada al habla natural. Eso lo hace por medio del hipérbaton, es decir, no construye la oración en forma normal, sino que además utiliza
continuamente esa reversión, poniendo a lo mejor el predicado antes del sujeto, y eso hace que la poesía se complejice. Pero además usa palabras, digamos, que son de poco uso, o de una manera en la que es difícil de comprender. Esta es la complejidad que presenta la poesía de Góngora. La poesía de Góngora realmente, ese juego terrible que hace con el hipérbaton, en el que desarma la oración. Por ejemplo, el cabello es oro bruñido al sol, que es un rubio dorado fuerte. El cuello es claro y transparente como el cristal. Todo provoca el efecto de la hermosura que sobresale por todo lo demás, a pesar de que cueste comprenderlo. Entonces, el culteranismo tiene un decir hermoso, complicado y culto. El conceptismo, en cambio, es el movimiento que representa fundamentalmente a Quevedo. A diferencia de Góngora, que manifiesta un gusto por lo pomposo, por la exuberancia de recursos y la exuberancia de palabras, y el exceso quizás de un recurso interesante, pero que en este caso, en el caso de Góngora, se nota en exceso. A diferencia del culteranismo gongorino, el conceptismo es un movimiento que busca, más que ninguna otra cosa, jugar con las palabras. Está resumido o está fijado en el uso de las palabras, en las asociaciones que se hacen de conceptos, y termina siendo muchas veces, en muchos poemas, un juego oculto de palabras. Allí tienen un poema de Quevedo y dice: cerrar podrán mis ojos la postrera sombra que me llevare al blanco día, y podrá desatar esta alma mía ora a su afán ansioso lisonjera. Mas no desotra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma, a quien todo un Dios prisión ha sido, venas, que humor a tanto fuego han dado, médulas, que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejarán, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. En este soneto, que es uno de los más hermosos sonetos de amor de Quevedo, lo que está diciendo se puede resumir en pocas palabras. El yo lírico ama tanto a esa dueña, digamos, de su amor, que le puede pasar cualquier cosa. Es decir, la postrera sombra, la muerte lo puede llevar de un momento para el otro. O sea, le pueden pasar montones de cosas. Pero a pesar de todo, el amor fogoso, o la fuerza de ese amor, el fuego de ese amor que siente por su amada,
dice claramente, no va a perder la memoria, eso va a trascender, por eso el poema se llama Amor constante más allá de la muerte. No va a perder, nada va a perder sentido, y ni a ese fuego ni siquiera el agua fría, porque ese amor sabe nadar en el agua fría. No le importan las leyes de la física en donde el agua apaga el fuego, o sea, van a trascender hasta las leyes de la física. ¿Por qué? Y en los tercetos del soneto explican las razones por las cuales esto es así, por las cuales ese amor va a seguir andando a pesar de la muerte. Porque va nombrando cada una de las partes. El alma, que fue prisión de Dios. Las venas de su sangre, que tan fogosa que han dado fuego. Las médulas, va nombrando partes esenciales del cuerpo, internas, que están, digamos, ardiendo o que ardieron en pos de esa fogosidad, de ese amor tan terriblemente fuerte. Y el final es maravilloso, porque el alma, las venas, las médulas, todo el cuerpo, digamos, van a dejar eso, van a dejar el cuerpo, pero no su cuidado, porque van a arder, se van a convertir más tarde o más temprano en cenizas, pero no van a ser las cenizas inertes de un muerto más, sino que van a ser polvo enamorado. Es decir, a pesar de la muerte, a pesar de no negar el proceso, digamos, que sigue cualquier cuerpo después de la muerte, que es transformarse en polvo, a pesar de todo eso, la diferencia entre cualquier otro cuerpo y ese es que los otros cuerpos serán polvo, pero este será polvo enamorado. Es decir, el amor trascenderá todo lo que es lo normal para el resto de los seres humanos. Este soneto es una de las tantas maravillas de la poesía de Quevedo. Entonces, ¿qué es lo que aquí en la poesía de Quevedo tenemos que tener en cuenta? Lo principal son los conceptos, es decir, el juego con las palabras. Acá vamos viendo cómo parte desde un lugar, nombra en un determinado momento las llamas y el ardor de ese amor, al que lo califica de ardoroso, de ferviente, lo contrapone. Ahí hay una contraposición entre el fuego, que es lo que hace arder, y el agua, ¿no? El agua fría. La pérdida de respeto a una ley que es la ley normal. El agua apaga el fuego. Y después empieza a nombrar cada una de las partes, digamos, por donde corre la sangre o que tienen relación con estos sentimientos, como son las venas por donde corre la sangre. Todo eso ardiendo de amor, terminan, digamos, dejando el cuerpo y se convertirán en cenizas, pero serán cenizas enamoradas, es decir, el fuego
del amor que siente lo va a consumir hasta el final. Y lo que quede no va a ser igual al resto, va a ser un polvo enamorado. Entonces, en Quevedo hay que prestar más atención a la forma en que el poeta usa las palabras y el camino que va siguiendo para, digamos, para su estocada final, para expresar aquello que va a ser el hilo conductor de cada poema. En el caso de Góngora, lo que vamos a tener que hacer es tratar de recomponer, de rearmar cada una de sus oraciones para poder comprender el sentido, digamos. O sencillamente escuchar y disfrutar de la sonoridad que pueden llegar a tener los poemas de Góngora. Aquí tenemos otro poema, el mismo poema, y lo que ustedes pueden ver allí, lo que traté de hacer es para que vean cómo cuando analizo un poema, en qué cosas me tengo que fijar. En primer lugar, lo que tengo que hacer es dividir el poema en sílabas, teniendo en cuenta que cuando hay dos vocales, no, la ruptura, digamos, la forma en que cuento las sílabas no es la forma normal en que cuento las sílabas cuando hablo del lenguaje común y corriente. Muchas veces la unión de dos vocales hace que se considere una sola sílaba. Entonces, allí lo que tenemos es cerrar, podrán mis ojos la postrera, y ahí lo que tenemos es contamos la cantidad de sílabas, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por lo tanto, estamos frente a un endecasílabo. Si al contar la cantidad de sílabas tenemos 7, será un heptasílabo. Si tenemos 8, será un octosílabo. Si tenemos 9, será un eneasílabo. Decasílabo, endecasílabo cuando tenemos 11, y el alejandrino cuando tenemos 14 sílabas. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta en un primer análisis? O sea, lo primero que tenemos que hacer es saber qué tipo de versos se utiliza, qué tipo de rima. En este caso, la rima es consonante porque va en consonante, no es cada uno de los versos tiene una terminación diferente, sino que es AB, AB, BA, AB. Fíjense cómo en el juego de la sílaba juega con esos dos sonidos, que nosotros lo estamos analizando, pero cuando escuchamos el poema, la terminación del verso es el que le da la rima, digamos, es el que le da la musicalidad al poema. Entonces, cuando terminamos de leer, vemos se explica a nosotros, como nosotros podemos explicar cuál es el motivo por el cual produce el poema determinadas sensaciones que no produce el texto narrativo, digamos. Es decir, la poesía no solo es palabras, no solo es juego de palabras, sino que además es musicalidad. Entonces, lo más importante, lo esencial para la poesía es
tratar de determinar qué tipo de verso se usa, tratar de determinar qué tipo de estrofa se usa, en este caso son 2 cuartetos y 2 tercetos, lo cual forma parte de un tipo de poema que se llama soneto, que es prácticamente el que más usa tanto Quevedo como Góngora. Tengo que ver en cuántas partes, en cuántas sílabas poéticas está dividido el poema, cada uno de los versos, y qué tipo de rima tiene, es decir, la terminación de cada palabra final, con qué musicalidad se da. Y se pueden dar varias combinaciones. Cuando tenemos en alguna poesía, tenemos versos a los que les tenemos que poner, por ejemplo, venimos con A, B, y de golpe aparece C, y después vuelve a B, y eso se da en el resto de todo el poema. A ese verso, que es diferente al resto, lo vamos a llamar verso suelto. Si se repite la sílaba en cualquiera de las otras estrofas, entonces ya no es un verso suelto. Verso suelto es cuando no rima con ninguno de los otros del poema. Quevedo es uno de los poetas más ingeniosos y mordaces que hay. Solía ser cruel muchas veces con los temas, sobre todo de sus poesías. Se preocupaba por, depende del tipo de poesía, de la forma que utilizaba, podía llegar a ser muy burlón de determinados oficios, de determinadas cosas, era muy mordaz muchas veces hay que reconocer, era misógino. Entonces vamos a encontrar poesías que, así como esta otra que habla de una mujer a la que ama más allá de la muerte, también hay en sus sonetos burlescos, hay una fuerte carga de crítica, no solamente a la mujer como tal, sino que critica oficios, critica a los poderosos. Es un poeta muy, muy especial. En el caso de lo que vemos aquí, habla a un juez, ¿no? Y fíjense ustedes, lo que está haciendo es criticar a un juez que en realidad no es tan justo como debería. Entonces, le dice, las leyes con que juzgas, oh Vatino, habría que buscar en el horizonte de expectativas de Quevedo qué querría decir ese Vatino. Menos bien las estudias que las vendes. O sea, las leyes con que juzgás, más bien las vendés, ¿no? O sea, no importa tanto lo que la ley dice, si a cambio hay alguna ayudita que haga que, bueno, la letra escrita es la letra escrita, pero se puede vender. Dice, lo que te compran solamente entiendes, más que Jasón te agrada el velochino. Ahí está claramente hablando del velochino de oro, que son fábulas y que tienen que ver con las fábulas griegas. Estamos en una época donde los poetas tienen mucho conocimiento de todo lo que es la cultura griega, la cultura romana, y entonces
van a ser frecuentes menciones a todas estas cosas. Algunas las tomarán en serio. Generalmente va a ser Góngora el que las tome, en un sentido altamente serio. En el caso de Quevedo, siempre, absolutamente siempre, va a ser en broma. Dice la segunda estrofa: el humano derecho y el divino, cuando los interpretas, los ofendes, y al compás que la encoges o la extiendes, tu mano para el fallo se previno. Es decir, la idea de encoger y abrir la mano, es decir, cuando pongo la mano para recibir dinero la abro, cuando junto determinado cantidad de dinero la encojo, ¿no? Está hablando de eso. O sea, en el fondo lo que está diciendo que cuando interpreta tanto el sentido del derecho humano como del divino, lo está ofendiendo, porque a él lo que menos le importa es el derecho. Lo que le importa es el dinero que le paguen, ¿no? Para fallar de una manera o fallar de otra. Y aquí viene la parte de la crítica, ¿no? No sabes escuchar ruegos baratos, y solo quien te da, te quitas dudas. No te gobiernan textos, sino tratos, pues que de intento y de interés no mudas. O lávate las manos con Pilatos, o con la bolsa ahórcate con Judas. Acá está haciendo referencia, al que te pide por favor, pero no tiene nada para comprarte, no te interesa. Y ni siquiera te preocupas por saber qué es lo que le pasó. Ahora, al que te da dinero, al que te paga, al que te compra de alguna manera, entonces a ese sí te sacas dudas y tratás de escuchar a ver qué podés hacer por él. No te gobiernan textos, o sea, que esté escrito un algo que se llama código penal o una ley o lo que sea, no importa, porque a este juez mercadería lo único que le importa es cuánto le van a pagar. Entonces, lo que lo gobiernan no son textos, sino tratos. Y en el final es lapidario, porque dice, pues que de intento y de interés no mudas, es decir, si no vas a, como no cambias el interés por hacer las cosas verdaderamente bien, sino que seguís siempre en ese mismo camino, le quedan dos cuestiones que tienen que ver con dos personajes bíblicos muy fuertes y muy importantes. O te lavas las manos como Pilatos, que dejó que muriera un inocente, sin importarle, o una vez que tuviste la bolsa, cuando te des cuenta, ahorcate como Judas. La crítica es... si hay algo que tiene Quevedo, a diferencia de Góngora, Góngora es más un poeta del bien decir o del buscar las palabras o de armar un estilo de poesía muy rimbombante, si se quiere. Pero el interés es específicamente la poesía. En el caso de Quevedo, la poesía se convierte en un arma para hacer críticas de verdad mordaces, críticas muy fuertes a todo. Usan la poesía para la crítica, como en este caso, a los poderosos, o al juez, o a la policía, o a
también a los oficios, al hombre que vende harina, o sea, todo era motivo de. En el caso de quienes tenían responsabilidades de autoridad, era muy severo, muy severo. Esto era lo que más, es la poesía más cruda. Y después es muy cruel con determinados personajes. Él está muy en contra de todo lo que es, empiezan a aparecer para esa época todos los afeites, todos los juguetes que usan las mujeres para pintarse la cara, para arreglarse el pelo y qué sé yo. Y todo eso a él le parecía terrible, ¿no? Es decir, era como buscar una identidad que no era la propia. Acá en este cuadro, espero que se vea bien, tenemos la creación poética de Quevedo con determinados, digamos, determinadas tips que tienen que ver con la tipología y los temas propios de Quevedo. En un lugar tenemos poesía moral y filosófica, y los temas de la poesía moral y filosófica son el desengaño, la brevedad de la vida y la muerte. Estos son los temas, si se quiere, más fuertes de Quevedo en cuanto a la poesía moral o filosófica. El otro tipo de poema, perdón, se corrió. El otro tipo de poesía que se destaca es la poesía satírica. La poesía satírica utiliza, no es una poesía cómica en sí, sino que la sátira lo que tiene es un componente muy fuerte de crítica, ¿no? A partir de la sátira, lo que hace Quevedo es criticar aquello que desde su punto de vista le parece casi lógico, digamos, de criticar, ¿no? Allí entran una gran variedad de sensaciones, de situaciones, de personajes, en donde se ve claramente la forma en que él se paraba frente a determinadas situaciones que eran propias de su, a determinadas situaciones que eran propias de la época. Disculpen, pero hoy como que está difícil. Estoy lidiando contra la imposibilidad de armar el video. A ver, esperemos que venga bien. Bien. Entonces, dentro de la poesía satírica, decíamos, hay una cantidad de situaciones y personajes de los que se burla de una manera realmente cruel y a veces despiadada. Y por último, la poesía amorosa, que está basada en la observación de la amada, del amante y de un modelo, digamos, previsto. Desde mi punto de vista, las imperdibles, a pesar de que la poesía amorosa de Quevedo es
maravillosa. Creo que la poesía, tanto la poesía moral, pero sobre todo la poesía satírica, yo creo que es la más atractiva de Quevedo, desde mi punto de vista, ¿no? Los tópicos utilizados en la poesía de Quevedo están ahí distribuidos en una serie de cuadritos. En primer lugar, muestra un menosprecio a la corte, sobre todo. Era antirreinado, digamos. Y una alabanza a la aldea. Si tuviéramos las formas de catalogar de ahora, diríamos que es más de izquierda que de derecha. Dice: dichoso tú que alegre en tu cabaña, mozo y viejo, aspiraste la aura pura. Es decir, es dichoso aquel que vive con lo que necesita, no el que le sobra, no el que tiene demasiado, ¿no? Ahí hay ya una postura propia. Y muchos de los poemas de Quevedo van por ese camino. El otro tópico es el aura mediocritas, que es un tópico que implica vivir con lo que se tiene. ¿Para qué quiero más? Que va de acuerdo con esta postura propia, con esta postura tanto social como política, digamos, ¿no? ¿Para qué quiero más de lo que necesito para vivir? ¿No? Entonces va contra todo, contra toda la pompa, el lujo y todo el querer tener desmedido. Quitar codicia, no añadir dinero, hace rico los hombres, Casimiro. Ahí en esos dos versos está ese tópico del aurea mediocritas, es decir, si saco dinero, si saco lo codicioso, si no necesito más dinero para vivir, eso es lo que nos hace ricos. El amor post-mortem, es decir, amar más allá de la muerte, es un tópico que vimos en la poesía que leímos anteriormente, que es decir, el amor constante más allá de la muerte, es decir, el amor que traspasa las fronteras de la muerte. Por arriba vemos el que habla de, ¿cómo es? De la cuna y la sepultura, es decir, como el comienzo y el final de una vida. Mozo y viejo aspiraste a la aura pura y te sirven de cuna y sepultura. Es decir, viví este tópico en la manera de pensar de Quevedo, tiene mucho que ver con la idea de como lo que tenés es lo necesario, no aspires a más de lo que necesitas, porque si no te van a servir de cuna y de sepultura, porque te vas a matar tratando de conseguir más y no te vas a perder de disfrutar lo que realmente te hace bien, lo que te sirve. El otro es un tópico renacentista, que es el Beatus Ille, es decir, dichoso aquel. Esto se usaba mucho en la poesía, sobre todo en la poesía de Garcilaso hay mucho Beatus Ille, es decir, dichoso aquel, el que está feliz, aunque sea simple su vida, pero es dichoso por ver los pájaros, por disfrutar del aire libre, por tener un lugar donde vivir, es decir, el hombre que se conforma con poco.
y que con poco, mientras tenga la naturaleza a su alrededor, es dichoso. La poesía de Quevedo es de una clasificación muy amplia, porque va desde la poesía extremadamente seria a la poesía satírica y a la poesía burlesca. La poesía seria tiene que ver con, por ejemplo, Amor constante más allá de la muerte. Es un poema que se muestra con absoluta seriedad, es decir, habla del amor desde un lugar ya no de sátira ni burla, sino desde un lugar cierto del hombre que ama con todas sus vísceras, ¿no? Dentro de lo que es la sátira, Quevedo utiliza lo satírico para corregir vicios, y eso lo hace censurando moralmente. Recordemos o vuelvan otra vez al poema de Quevedo que tiene que ver con el juez. Entonces, eso es una sátira. Una sátira, ¿por qué? Porque es una crítica dura que con esa denuncia que hace en su poesía busca corregir de alguna manera lo que es inmoral, ¿no? Porque para él lo que hace ese juez que se vende y que lo único que le importa es lo que le den a cambio de juzgar de una manera o de otra, lo que intenta es justamente desde esa burla tratar de corregir, ¿no?, al que la lee. En primer lugar, está fundada en un criterio moral, es decir, para Quevedo la moral es fundamental. Y en segundo lugar, está basado en el ingenio, en la fantasía, en lo grotesco y en lo absurdo. Es decir, puede ser que tome, como en el caso de la poesía que leímos, dos personajes bíblicos, o puede hablar, y en ese sentido, en esta poesía que leímos, está hablando pura y exclusivamente desde el punto de vista moral, es decir, sos inmoral porque lo único que te importa es lo que te van a dar. Ahora, también hay otras poesías en donde lo que usa es lo grotesco, es decir, muestra a las personas a las que critica de alguna manera, las muestra de una manera grotesca, de una manera despiadada, ¿no?, de una manera deformada, como para acentuar más la crítica esta que intenta hacer. Y también lo puede hacer desde lo absurdo, es decir, buscar ridiculizar, ¿no?, a un personaje. En el caso de lo burlesco, va a usar todo aquello que resulte jocoso, todo aquello que sean bromas o chicanas, diríamos nosotros, y chistes, ¿no? En el desarrollo, decía, de la poesía satírico-burlesca, Quevedo desarrolla temas que se convierten en obsesivos para el autor. ¿Por qué? Porque lo vamos a encontrar en la mayor parte de sus sonetos, en la mayor parte de sus poesías. Estos tópicos van a aparecer de una manera incesante. En primer lugar, la degradación de la mujer. Ya les dije al comienzo, y creo que lo dije en algún otro o en alguna presentación que hice,
es evidentemente misógino. Y realmente para él el ideal de mujer es un ideal de mujer que no existe, ¿no? En mucho, quizás haya sido producto de sus propias experiencias, ¿no? Habrá tenido malas experiencias con mujeres, no sé, pero sí hay en la poesía de Quevedo una fuerte carga de degradación de la mujer. Y en segundo lugar, la sátira de oficios y estados de origen popular. Es decir, satiriza mucho todos aquellos oficios que tienen que ver con el pueblo. Por ejemplo, el que acarrea bolsas, el almacenero, o sea, oficios que se dan a la burla o a la chanza. Los temas morales que destacan a Quevedo son el tiempo, la fortuna, la vanidad y la locura y la hipocresía. Es decir, esos cuatro temas morales se pueden leer, porque no es que acá estamos haciendo como una especie de salpicón de temas o separación, no es que se separan, sino que dentro de la degradación de la mujer pueden llegar a aparecer algunos de estos temas morales, como pueden ser la vanidad, la locura, la fortuna, ¿no? Y entre los temas físicos, fundamentalmente se va a basar en las deformaciones físicas, en los rasgos de las personas. Otros temas de la poesía satírico-burlesca de Quevedo: advertencias morales, la sarna, el tabaco y los animales fabulosos, matracas, paños, seda, flores y hortalizas. Hay muchos poemas que se pueden interpretar desde diferentes sentidos, no solamente sobre todo en la poesía burlesca juega mucho con las dobles intenciones. Los poemas a las que tienen pelo y a las calvas, los ataques a la corrupción y las advertencias morales. Generalmente esos son los temas que circulan prácticamente toda la poesía de Quevedo, ¿no? Onomástica burlesca. Con onomástica burlesca es porque los nombres que pone Quevedo, por ejemplo, lo veíamos anteriormente, con a la mujer que tenía poco pelo, a lo mejor le ponía como nombre calva, ¿no? Entonces está usando una condición como nombre. Pero también puede llegar a ser, por ejemplo, juegos con nombres, garabito, trueque, o sea, cosas que son propias a lo mejor de la época, que a lo mejor nosotros en nuestra época no le encontramos sentido, pero que sí tenían sentido y eran burlescas en la época, ¿no? El tema de que alguien se llame trueque, como alguien que está continuamente cambiando cosas, o garabito como alguien que no está siempre, lo asocio con la palabra garabato, con algo que no es nada absolutamente. La otra forma de construir nombres era por asociación, por ejemplo, calvo con calvinos, ¿no? Y otros, hay muchos alusivos a los cornudos. Buscaba nombres a veces muy crueles, a veces era realmente la poesía burlesca de Quevedo, la forma en que se dirige a aquellos a los que tiene sobre la mira
puede llegar a ser muy cruel, más allá de lo cómico, muy cruel. Entonces, Calvo con Calvinos, y hay algunas formas de llamar, algunas formas diferentes a la palabra cornudo que tiene de llamar a los cornudos. Y otra forma es utilizando objetos para la burla. Por ejemplo, Doña Estatua, Don Embudo, Doña Espátula. Usa mucho ese tipo de nombres, depende de la burla y depende del estilo del poema que intenta transmitir. En lo que se denomina bajo estilo, usa el lenguaje crudo, digamos, y que le permiten describir lo que son facetas desagradables, ¿no? Por ejemplo, dos modos propios de usar el lenguaje bajo es, por ejemplo, la escrología, que consiste en decir cosas feas con palabras feas, y la escatología y lo sexual. Es muy fuerte en Quevedo el uso de palabras relacionadas con lo sexual y con lo escatológico. Por ejemplo, los pilares básicos del universo degradado de Quevedo son el ano, el rabo, la barriga, la tripa, el vientre, son algunos. Pero después hay muchas asociaciones que tienen que ver con todas estas cosas, es decir, con lo escatológico y con lo sexual. En cuanto a las incidencias fisiológicas, lo que más usa o a donde más acude es al hipar, al defecar, vomitar, eructar, ventosear. Es decir, tiene un vocabulario dentro de su poesía burlesca, tiene un vocabulario que no sale de lo escatológico, y lo escatológico en todo sentido. Es decir, no solamente algunas cuestiones fisiológicas como las que se nombran al comienzo, sino que también el hecho de comer, de beber, lo que es el sudor, los parásitos, se habla de parásitos, pero después también toma como ejes o toma como motivo de su poesía la degradación física, la degradación ambiental. No es lo mismo, o sea, cuando describe los lugares en donde determinados personajes se mueven, acude a esta forma baja, digamos, ¿no? Puse allí, leer a Quevedo es como estar frente a la representación humana de la cultura de la Edad Media, solo que sin la plaza pública ni la iglesia. Es decir, cuando hagan literatura española medieval, van a entender esta cultura, esto que hace Quevedo, es muy propio de la Edad Media, es muy propio de las costumbres, sobre todo de las costumbres de la plaza pública. Ya lo van a, quizás entiendan más toda esta parte de Quevedo cuando vean literatura medieval. Y dentro de lo que es la degradación burlesca, va a hacerlo de dos formas completamente diferentes. Una, por el lado de la parodia. Para la parodia va a utilizar más que ninguna otra cosa los mitos. Va a parodizar algunos mitos que deberían ser tomados en serio.
y por el otro lado la caricatura. El blanco de la caricatura, a diferencia de la parodia, que son la mayor parte de los personajes mitológicos, el blanco de la caricatura van a ser los pasteleros, los taberneros, las mujeres. Y en todos los casos, porque aquí parecería que solo en las caricaturas, la agudeza verbal es una constante en Quevedo, y por agudeza verbal entendemos el uso de las palabras sin ningún tipo de censura. Es decir, aquella palabra que le sirve para decir y expresar lo que él quiere expresar, lo dice sin cuestionarse si está bien o si está mal. Con respecto a la mitología en la poesía de Quevedo, lo que se va a ver es más que ninguna otra cosa. Hay un libro que se llama Funciones del mito clásico en el siglo de oro, y allí lo que habla esta mujer, Rosa Romojaro, de lo que ella hace es una clasificación de las formas o de las funciones, dice ella, con las que la mitología es utilizada en la literatura. Es decir, ella no va a ver solamente al mito como una intertextualidad, sino que el mito en la literatura del siglo de oro, desde el punto de vista de Rosa Romojaro, cumple una función concreta, que puede ser una función tópico-erudita, como decir, bueno, es una manera de mostrar la cultura que tiene el poeta, como para comparar, o sea, a veces puede aparecer algún personaje mítico, como puede ser Orfeo, puede aparecer en función de comparar con hechos reales, es decir, la historia de Orfeo y Eurídice, compararla con una situación concreta en la vida común de los seres humanos. O como una función ejemplificadora. También se puede usar alguno de estos mitos, puede ser el mito de Diana, o el mito de Orfeo, o el mito de Venus, y pueden ser utilizados de manera ejemplificadora, es decir, utilizando el motivo de ese mito como para ejemplificar algún hecho en la vida real. Como función recreativa, o sea, no específicamente usándola como mito, sino como una recreación de ese mito dentro del poema, y también en función burlesca. La poesía de Quevedo se puede abordar desde 4 vértices. Por un lado, en la poesía satírica, vamos a ver que tanto la poesía satírica como la poesía amorosa, que son los dos grandes polos, digamos, en los que se divide la poesía de Quevedo, vamos a ver que hay dos formas que se van a repetir tanto en la poesía satírica como en la poesía amorosa, que son la poesía satírica de tono grave y la poesía satírica de tono burlesco. Es decir, la poesía satírica seria y la poesía satírica que utiliza más el lenguaje burlesco. Y lo mismo pasa con la poesía amorosa, que también puede ser de tono grave y de tono festivo. Desde esos lugares es como resultan las diferentes formas de
de abordar los temas, ¿no? Las fórmulas, entonces, pueden ser tópico-eruditas, la nominación mitológica, perífrasis, locución sinonímica explicativa, alusión, apelación, mitologización y actualización. Para las comparativas es usar la metáfora, la alegoría, la comparación como fórmulas para permitir que ese mito cumpla una función dentro del poema. Yo lo puedo usar, o él, Quevedo, lo puede usar como usando al mito como comparación para que otro en situaciones parecidas se sienta representado y pueda llegar hasta ahí, como lo puede usar como metáfora de algo o como una alegoría. En el caso de las fórmulas ejemplificadoras, estarían las alusivas, las que aluden a un determinado mito porque les sirve como para entrar dentro del tema, o emblemáticas, como para poner a ese mito como ejemplo concreto de aquello que se quiere expresar. Las fórmulas recreativas o metamíticas, como que el mito va por debajo, tienen como función la recreación estética, es decir, una manera de tomar el mito y recrearlo para decir otras cosas, y la innovación mítico-literaria. Y por último, la fórmula burlesca es poner el mito al servicio del humor, de la ironía, de la parodia y de la sátira. Todo esto lo hace Quevedo en su poesía.